Hola, somos estudiantes de la Universidad Yacambú, cursantes de la materia de Ingeniería Económica. Mi nombre es Eileen Zambrano y hoy le vamos a hablar sobre la depreciación y los impuestos sobre las utilidades. El objetivo es conocer, definir qué es depreciación y la diferencia que existe en estos análisis antes y después de los impuestos. Comenzamos definiendo qué es depreciación. La depreciación es la disminución del valor de un activo físico por el uso o por el paso del tiempo. A nivel contable es la disminución de los ingresos antes de los impuestos por el desgaste de un activo físico. Para que un activo físico sea depreciable debe cumplir con una serie de parámetros o requisitos establecidos, como cuáles son: este activo físico debe generar ingresos dentro de una compañía, debe ser un bien que se desgaste, que se use o que vaya perdiendo valor por el paso del tiempo de una manera natural. No se usa, no es una propiedad que se adquirió por inversión, porque si es así no cuenta como un activo depreciable. Estos a su vez, estos activos depreciables se dividen en tangibles e intangibles. Los tangibles, los que tocamos, maquinarias, mobiliario, y los intangibles pues se refieren a los que ya son derechos de autor, patente, ese tipo de cosas que en este capítulo no vamos a manejar porque en un proyecto de ingeniería económica poco se toman en cuenta las depreciaciones intangibles. Las tangibles se dividen a su vez en bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles, maquinaria, vehículos, todo lo que nosotros podamos, como le dije, tocar. La depreciación es la disminución del valor de un activo físico por el uso o por el paso del tiempo. A nivel contable es la disminución de los ingresos antes de los impuestos por el desgaste de un activo físico. Para que un activo físico sea depreciable debe cumplir con una serie de parámetros o requisitos establecidos, como cuáles son: este activo físico debe generar ingresos dentro de una compañía, debe ser un bien que se desgaste, que se use o que vaya perdiendo valor por el paso del tiempo de una manera natural. No se usa, no es una propiedad que se adquirió por inversión, porque si es así no cuenta como un activo depreciable. Estos a su vez, estos activos depreciables se dividen en tangibles e intangibles. Los tangibles, los que tocamos, maquinarias, mobiliario, y los intangibles pues se refieren a los que ya son derechos de autor, patente, ese tipo de cosas que en este capítulo no vamos a manejar porque en un proyecto de ingeniería económica poco se toman en cuenta las depreciaciones intangibles. Las tangibles se dividen a su vez en bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles, maquinaria, vehículos, todo lo que nosotros podamos, como le dije, tocar. Y los bienes inmuebles son como los terrenos y todo lo que se construya dentro de este terreno. Sin embargo, el terreno como tal no es un bien depreciable, ya que no se le puede, a esta tierra no se le puede calcular una vida cuantificable, es decir, no cumple con uno de los requisitos para ser un bien depreciable. Eso más. Buenas tardes, mi nombre es David Durán y voy a hablarles sobre lo que son los métodos de depreciación histórica o métodos de depreciación clásicos. Antes de definir los conceptos, tenemos que base de costo es la base de costo el costo inicial de adquirir un activo, que es el precio de compra más cualquier impuesto sobre la venta. Incluye gastos de transporte y otros costos normales de poner al activo en disposición para los usos que se pretende. Luego está la base de costo ajustada, que es el ajuste por incrementos o disminuciones permitidas. Se usa para calcular las deducciones por depreciación y agotamiento. Tenemos el valor en libros, que es el valor en los libros de contabilidad de la depreciación, que es el costo base original de la propiedad menos la deducción anualizada por depreciación de ese bien activo. Tenemos el valor de mercado, que es la cantidad que pagará un comprador voluntario a un vendedor voluntario por una propiedad en una situación en la que ambos tienen ventajas iguales y no están bajo presión para comprar y vender. Este valor se aproxima al valor presente de lo que se realizará a través de la propiedad de un activo. Esto tiene mucha relación con lo que es el valor de rescate, que es el valor de un activo al final de su vida útil. El periodo de recuperación, que es número de años durante los cuales se recupera la base por medio del proceso de contabilidad. La tasa de recuperación, que es el porcentaje para cada año del periodo de recuperación que se utiliza para calcular un deducible anual por depreciación. Y la vida útil, que es el periodo estimado que se usará en una propiedad, en un negocio para generar ingresos. La determinación de la vida útil es de suma importancia, ya que este valor se utiliza como referencia para calcular la depreciación de un activo. Por ejemplo, tenemos un método de depreciación que es la línea recta,
en la que tenemos que D sub K, que es la depreciación por año, que es igual a B, que es igual al costo base, menos BR sub N, que es el valor de rescate estimado, entre N, que equivale a la vida útil del bien. Tenemos D sub K asterisco, que es la depreciación acumulada hasta el año corriente, que sería la multiplicación del número de años por la fórmula anterior. Y el valor en libro contable sería la base de costo ajustada menos la depreciación acumulada. Tenemos un ejemplo que una sierra eléctrica nueva para cortar piezas pequeñas de madera en una planta de fabricación de muebles tiene un costo base de $4.000 y una vida depreciable de 10 años. El valor de rescate estimado de la sierra es igual a 0 al final de los 10 años. Calcule los montos de depreciación anual con el método de la línea recta. Elabore una tabla de las cantidades de depreciación anual y el valor en libros de la sierra final de cada año. Como podemos observar, tenemos la cantidad de depreciación en el año, la cantidad de depreciación acumulada hasta el año 5 y el valor en libro para cada año. Se aplican las ecuaciones 6.2, 6.3, 6.4. Tenemos que la depreciación en el año 5 es igual a la base de costo original menos el valor de rescate, que se estima en 0, entre el número de años que representa la vida útil del activo. Eso nos da una depreciación anual en el año 5 de 400. La depreciación acumulada hasta el año 5 representa la fórmula anterior por el número de años, que sería 5 por $400, que sería $2.000. Es decir, que a los 5 años se presenta una depreciación acumulada de 2.000. Y el valor en libro contable sería 4.000, que es la base de costo ajustada, menos la depreciación acumulada, que sería 2.000. En este caso tenemos que lo que queda en el valor del libro contable es de $2.000. El método del saldo decreciente, que es un método de porcentaje constante, es decir, que la depreciación anualizada se hace mediante un porcentaje que es fijo al comienzo de cada año. Puede utilizarse de R, que es la tasa de porcentaje desde 0 hasta 1. R puede ser entre 2 n si se utiliza un 200% de saldo decreciente, o puede ser 1 entre n si se utiliza un 100%. La fórmula, como se observa, es de sub 1, que es en el año 1, que es igual a la base de costo por el porcentaje. Podemos observar que las otras fórmulas nos dan la depreciación acumulada por el año, la depreciación en el año, el valor en libros del año y el valor en libro al final del periodo de vida útil. Como podemos observar, en caso que se utilice una tasa de 200%, tenemos los valores siguientes. En el caso A se utiliza en 200%, en el caso B en un 150%. Se utiliza cuando la generación de productos o servicios se consumen recursos naturales. Se usa el término agotamiento para indicar la disminución que ocurre en el valor de la base del recurso, el cual está relacionado con propiedades minerales, pozos petroleros y gas. En cualquier terreno de propiedad mineral, existe una cantidad definida disponible de mineral, petróleo o gas. A medida que se extrae y se vende, las reservas disminuyen y es normal que el valor de las propiedades disminuya. Sin embargo, existe una diferencia en la manera que deben manejarse los montos recuperados por medio del agotamiento y la depreciación. La depreciación consiste en que la propiedad considerada por lo general puede reemplazarse con una propiedad similar una vez que se ha depreciado por completo. Dentro de los materiales u otros recursos naturales, por lo general es imposible dicho reemplazo. Una vez extraído el mineral o yacimiento, jamás puede sustituirse. En el caso de negocios de manufactura, en lo que ocurre agotamiento, se pone en práctica el principio del mantenimiento del capital y los montos cobrados por gastos de depreciación se revierten en equipos de trabajo nuevos. En el caso de la minería, los montos cobrados como agotamiento no pueden usarse para reemplazar el recurso natural vendido. Normalmente, estas compañías pagan cada año a los propietarios los montos que se recuperan por agotamiento, donde los dueños reciben un pago anual que consiste en dos partes: uno, en la ganancia que perciben, y dos, en la parte del capital del propietario que se produce como rendimiento, a la que llamamos agotamiento. En tales casos, si eventualmente se consumiera por completo el recurso natural, la compañía quedaría fuera del negocio y los socios poseerían acciones que en teoría carecerían de valor. Muchas compañías que dependen de recursos naturales, los fondos de agotamiento sirven para adquirir propiedades nuevas, tales como minas y yacimientos en producción, y de esta manera la empresa subsiste. Existen dos métodos para calcular el agotamiento: el método de costo y el método del porcentaje. El método de costo aplica a todo tipo de propiedades sujeto al agotamiento. Se determina una cantidad de agotamiento dividiendo la base del costo ajustada de una propiedad entre el número de unidades que ha quedado por extraerse. Después se calculan los deducibles para un año fiscal,
como producto de unidades vendidos al año y la unidad del agotamiento, basado de acuerdo al impuesto sobre la renta. Las reservas por agotamiento se calculan como un porcentaje de ingreso bruto, siempre que el monto cobrado por agotamiento no exceda el 50% del ingreso neto, que es el 100% en el caso del petróleo y el gas. El método del porcentaje se usa en la mayoría de los tipos de minerales metálicos, de pozos geotérmicos y minas de carbón, exceptuando la madera. Cuando se aplica el método de porcentaje a una propiedad, las deducciones por agotamiento deben calcularse también con el método de costos. Se elige y se usa la deducción más grande para reducir la base de la prioridad, con la finalidad de recaudar la unidad del agotamiento según se necesite. En cualquier terreno de propiedad mineral, existe una cantidad definida disponible de mineral, petróleo o gas. A medida que se extrae y se vende, las reservas disminuyen y es normal que el valor de las propiedades disminuya. Sin embargo, existe una diferencia en la manera que deben manejarse los montos recuperados por medio del agotamiento y la depreciación. La depreciación consiste en que la propiedad considerada por lo general puede reemplazarse con una propiedad similar una vez que se ha depreciado por completo. El de los materiales u otros recursos naturales, por lo general es imposible dicho reemplazo. Una vez extraído el mineral o yacimiento, jamás puede sustituirse. En el caso de negocios de manufactura, en lo que ocurre agotamiento, se pone en práctica el principio del mantenimiento del capital y los montos cobrados por gastos de depreciación se revierten en equipos de trabajo nuevos. En el caso de la minería, los montos cobrados como agotamiento no pueden usarse para reemplazar el recurso natural vendido. Normalmente, estas compañías pagan cada año a los propietarios los montos que se recuperan por agotamiento, donde los dueños reciben un pago anual que consiste en dos partes: uno, en la ganancia que perciben, y dos, en la parte del capital del propietario que se produce como rendimiento, a la que llamamos agotamiento. En tales casos, si eventualmente se consumiera por completo el recurso natural, la compañía quedaría fuera del negocio y los socios poseerían acciones que en teoría carecerían de valor. Muchas compañías que dependen de recursos naturales, los fondos de agotamiento sirven para adquirir propiedades nuevas, tales como minas y yacimientos en producción, y de esta manera la empresa subsiste. Existen dos métodos para calcular el agotamiento: el método de costo y el método del porcentaje. El método de costo aplica a todo tipo de propiedades sujeto al agotamiento. Se determina una cantidad de agotamiento dividiendo la base del costo ajustada de una propiedad entre el número de unidades que ha quedado por extraerse. Después se calculan los deducibles para un año fiscal, como producto de unidades vendidos al año y la unidad del agotamiento, basado de acuerdo al impuesto sobre la renta. Las reservas por agotamiento se calculan como un porcentaje de ingreso bruto, siempre que el monto cobrado por agotamiento no exceda el 50% del ingreso neto, que es el 100% en el caso del petróleo y el gas. El método del porcentaje se usa en la mayoría de los tipos de minerales metálicos, de pozos geotérmicos y minas de carbón, exceptuando la madera. Cuando se aplica el método de porcentaje a una propiedad, las deducciones por agotamiento deben calcularse también con el método de costos. Se elige y se usa la deducción más grande para reducir la base de la prioridad, con la finalidad de recaudar la unidad del agotamiento según se necesite. Los impuestos son atributos de las personas, familia, empresa u organización que se le debe cancelar al Estado. El Estado, con este dinero, lo que va es costear aquellas necesidades colectivas. Esta es una manera de nuestros ingresos, o sea, seamos personas o alguna empresa, podamos contribuir a la sociedad. Existen 5 tipos de impuestos: está el impuesto directo, el indirecto, el de porcentaje, el regresivo y el progresivo. Cuando hablamos de impuestos directos, son aquellos impuestos que se le va a cobrar directamente a la persona, familia, empresa u organización. Esto se va a basar de la posición económica en que se encuentre. Si posee algún patrimonio o alguna renta, se le va a cobrar este impuesto. En este caso vamos a ver, por ejemplo, cuando son impuestos sobre la renta de persona física o impuestos sobre sociedad. Ahora, cuando hablamos de impuestos indirectos, ya no se le cobra directamente a una persona, sino a un producto o servicio que se posee. En este caso, claro, lo va a cancelar aquella persona o empresa, pero se le está cobrando directamente al producto.
En este caso vamos a ver, por ejemplo, el IVA que se cobra un 12% del valor del producto o servicio. También hay impuestos especiales cuando se trata de bebidas alcohólicas. Cuando hablamos de impuestos por porcentaje, por ejemplo, el IVA que se cobra un 12%, ahí estamos hablando de impuestos de porcentaje y también existen otros. Cuando hablamos de impuestos regresivos, son a mayor ganancia o renta que posee la persona o empresa, menor es el porcentaje a cancelar de los impuestos. Y cuando hablamos de porcentaje progresivo, es que a mayor ganancia o rentabilidad que posee esa empresa o organización, mayor debe ser el porcentaje que debe pagar al Estado. Entonces, en este caso, podemos entender lo que son los impuestos, los tipos y la diferencia que hay entre cada uno de ellos. En los capítulos anteriores se ha tratado a los impuestos sobre la utilidad como si no fueran aplicables, o bien se les ha tomado en cuenta en general con el uso de una trema antes de impuestos que es más grande que la trema después de impuestos. Una aproximación de requerimiento de la trema antes de impuestos, que incluye el efectivo de los impuestos sobre el ingreso, para estudios que solo consideran flujo de efectivo antes de los gravámenes, se obtiene de la siguiente manera. Esta aproximación es exacta si el activo es no depreciable y si no hay pérdidas o ganancias por desecharlo, excepciones de impuestos, ni están implicados otro tipo de deducciones. De otra manera, dichos factores afectan el importe y el momento de los pagos sobre la utilidad, y en ese caso se introducirá cierto grado de error en la relación que establece la ecuación explicada anteriormente. Sobre la utilidad gravable de las corporaciones, al final de cada año fiscal, cada corporación debe calcular sus utilidades netas, es decir, gravables o pérdidas. Este proceso comprende varias etapas, que comienza con el cálculo de la utilidad bruta. La corporación puede deducir de la utilidad bruta todos los gastos de operación ordinarios y necesarios, incluidos los intereses, para hacer funcionar el negocio, excepto el capital de inversión. Se permiten las deducciones por depreciación de cada periodo fiscal como un medio de recuperar las inversiones de capital en forma consistente y sistemática. En consecuencia, los gastos y deducciones permisibles se emplean para determinar la utilidad o ingreso gravable. Este ingreso gravable también se denomina utilidad neta antes de impuestos. Una vez que se restan los impuestos sobre el ingreso, el resultado se llama utilidad neta después de impuestos. La tasa efectiva de impuestos a las utilidades corporativas se tiene el siguiente ejemplo. En una empresa que tiene una utilidad bruta de tanto, se tiene el siguiente gasto y tiene la deducción por depreciación de tanto. Se busca el ingreso gravable y el impuesto federal. La fórmula del ingreso gravable es de utilidad bruta menos gastos menos la depreciación. Sustituyendo estos datos que nos da el ejercicio en la fórmula, nos da el ingreso gravable como resultado este monto. El procedimiento se realiza de la siguiente manera. Se tienen los primeros $50.000 y se van a sacar el 15% de esto, de estos primeros $50.000, que serían $7.500. Luego, observando el diagrama, primero, para poder calcular el impuesto, se va a restar el $70.000 menos los primeros $50.000. Ese resultado sería $25.000 por el 25%, como está expresado en esta manera, lo cual daría este resultado. Ahora, continuamos al siguiente rango, que sería $100.000 menos $70.000 por el 34%, como está expresado aquí, que sería $25.000 por el 34%, lo cual daría este resultado. Ahora vamos al siguiente rango, que sería $335.000 menos $100.000 por el 39%, que sería 39% por $235.000, que da. Luego
como nos dice que el ingreso gravable son de $468, que está entre el rango de $10 millones y de $335.000, restaremos este monto menos este monto y lo multiplicaríamos por el 34%, como está expresado de esta manera, lo cual da este resultado, y todos estos montos que hemos sacado se suman cada uno, y entonces nos dará el impuesto que es este resultado. Pérdidas o ganancias por desechar un activo. Cuando se vende un activo despreciable, propiedad personal, tangible o inmueble, el valor del mercado rara a la vez es igual al valor en libros. Por lo general, la utilidad, las pérdidas, sobre las ventas de propiedades sujetas a depreciación es el valor sujeto en el mercado menos el valor en libros en ese momento. Cuando las ventas generan una utilidad, se dice que ocurre o que hay una depreciación recuperada. Las tasas de impuesto por las utilidades, las pérdidas por la baja de una propiedad personal despreciable, es por lo general la misma que para la utilidad o pérdidas ordinarias, que es la tasa efectiva de impuestos sobre las utilidades. Cuando un activo de capital se vende o se intercambia, las utilidades se conoce como una utilidad de capital. Un ejemplo de estas utilidades de capital son los bancos, los bonos, el oro, la plata, entre otros metales, al igual que los bienes raíces. El EVA, o el valor económico agregado, es un método que nos sirve para ver el verdadero beneficio económico que puede tener una empresa. El EVA es una tasa de rendimiento como tal, que difiere mucho con el rendimiento mínimo de capital que puede tener una empresa. Que esto permite a la organización de tomar decisiones referentes si el valor puede ser agregado o destruido. Tiene como objetivo principal maximizar los beneficios de los inversores y también darle un valor a la empresa referente al cual los inversores deben basarse para decir si creer en ella o no, y tanto en su actualidad como sus inversiones futuras o beneficios futuros que pueda obtener de esa misma empresa. El EVA se puede calcularse por la resta de la utilidad operacional después del pago de impuestos menos el capital promedio de inversión. El criterio que se tiene que tomarse para evaluar los resultados es si el EVA da positivo, se crea valor, mientras que si da negativo, se tiene que destruir este valor. El EVA pone como énfasis los activos intangibles para crear riqueza y en evitar la destrucción del capital. Para poder conseguir el EVA tenemos estas dos ecuaciones. En la primera hay un factor llamado OIT, el cual lo podemos conseguir mediante la suma de las utilidades netas, los gastos financieros, las pérdidas extraordinarias, menos las utilidades extraordinarias. En el cálculo del EVA se trabaja solamente con utilidades ordinarias porque las extraordinarias podían desvirtualizar las evaluaciones de la gestión de los responsables de las unidades de negocio y las filiales. Para el cálculo del activo, para el EVA, se recomienda usar los valores del mercado de los activos, calcular el valor promedio de los activos utilizados en el periodo, reducir el activo, la financiación automática que proporciona los proveedores y la hacienda pública, seguridad social, para poder trabajar con el activo neto. Es menester tomar en cuenta el concepto de costo promedio del capital. El costo promedio del capital es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa. La empresa necesita obtener financiación para sus propias inversiones, la cual puede ser interna o externa. Todas las financiaciones, incluida el capital social aportado por los accionistas o las autofinanciaciones, tienen un costo, y precisamente uno de los objetivos que se debe alcanzar la política financiera de la empresa es que el costo medio de todas las fuentes de financiación sea
más reducida posible. Saludos, soy Juan Andrade y yo les voy a hablar sobre el valor económico agregado. En esta sección se estudia una medida económica para estimar el potencial de generación de riquezas de las inversiones de capital, que está recibiendo cada vez más atención y uso. Las medidas que se denominan valor económico agregado, como se puede decir en su abreviación de pequeña a, denominado EVA, se calcula a partir de algunos de los datos disponibles en el análisis después de los impuestos de flujo de efectivo que genera una inversión de capital. Dicho de una manera sencilla, el EVA es la diferencia entre la utilidad operativa neta ajustada de la empresa después del impuesto en un año en particular y sus costos de capital después de ese mismo año. También se pueden definir como la desviación entre el rendimiento del capital y el costo del mismo. Y podemos aportar finalmente que el parámetro EVA sirve para medir la oportunidad de generación de riquezas de las propuestas de gastos de capital sobre una base de un proyecto u otro.